¿Qué tal, chicos? Buenos días. Soy el profesor Martín y el día de hoy vamos a hacer la clase sobre la cosmovisión inca. La semana pasada vimos sobre la economía, ya hemos visto la sociedad. Vamos llegando poco a poco a conocer cómo funciona la sociedad inca para después entender las causas, las consecuencias de la caída de este gran imperio. Vamos a empezar la clase, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer. Le vamos a pedir lo mismo, que nos cuide a nosotros, que cuide a nuestras familias, que ponga siempre un plato de comida en nuestras mesas y en las mesas de las personas que más lo necesitan. Bien, chicos, como les decía, vamos a empezar viendo lo que corresponde al tema de hoy de las cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? ¿No? Cosmovisión es la manera de entender el mundo, que no es lo mismo que religión, es la forma en la cual el mundo andino entendía el mundo. No siempre el mundo es entendido de la misma forma o es entendido de la forma como lo vemos nosotros. Cada civilización tiene una forma particular de entender cómo está configurado, cómo está ordenado el mundo. Los incas no eran ajenos a ello y tenían una manera particular de entenderlo. Desde un comienzo, la vida en los Andes estuvo cargado por un profundo sentido religioso. No se puede entender la cosmovisión inca sin entender el sentido religioso. La próxima clase vamos a entender a los dioses, pero la cosmovisión es más allá que el sentido religioso. Por eso, esta clase solamente es cosmovisión inca. Para los incas, el mundo estaba gobernado por un orden de origen divino al que se debía respetar. Este es un pueblo religioso, ¿no? Entonces, hay un orden. ¿Quién impone ese orden? Los dioses. Entonces, como es impuesto desde arriba, hay que obedecerlo. Así trabajaban. Entonces, el Inca era parte de esa composición. Ya habíamos visto el rol del Inca. Era el nexo entre el mundo de los dioses y el mundo terrenal. ¿Cómo era la percepción de espacio y el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo para nosotros en la actualidad? Bueno, eso van a tener que discutirlo con el profesor de física, ¿no? De ciencia física, con el profesor Armando, ¿no? Concepciones de espacio, concepciones de tiempo. Ahora tendremos todo esto a través de la física. En el mundo andino, no. La cosmovisión inca de espacio y tiempo era una cosmovisión religiosa. La cosmovisión andina tuvo rasgos particulares respecto a conceptos como tiempo y espacio. ¿Cuáles son estas particularidades? En el mundo andino, el tiempo era concebido de la manera cíclica. ¿Cómo son las maneras de entender el tiempo? Nosotros lo entendemos el tiempo de una manera lineal. ¿Qué significa? Que avanza en un solo sentido. Es lineal. Avanza hacia el futuro. Por ejemplo, cuando uno lee las novelas de García Márquez, el tiempo es circular. ¿Qué significa que sea circular? Que todo el tiempo se está repitiendo las mismas cosas, ¿no? La misma acción se está repitiendo una y otra vez. Hay una novela que se llama El amor en los tiempos de cólera, en donde todo el tiempo están regresando al puerto en una cuarentena. Es eterno, ¿no? Es circular, pero esa circularidad es eterna, como para nosotros la linealidad es eterna. En el mundo andino, ¿cómo era la concepción de tiempo? La concepción de tiempo es cíclica. ¿Qué significa? Hay un ciclo en el cual va a haber orden y otro ciclo va a seguirle ese ciclo de orden, un ciclo de desorden. Parece que lo hemos visto con ustedes cuando explicábamos la parábola de los sueños de José, en donde José soñaba, él interpretaba los sueños del faraón. El faraón soñaba que salían 7 vacas gordas del río Nilo y comían y estaban felices. Y después salían 7 vacas flacas y se comían a las 7 vacas gordas. Eso es cíclico. Va a ir un tiempo de orden que le va a seguir un tiempo de caos, pero el tiempo de caos es seguido por otro de orden. Eso es cíclico, ¿no? Son distintas concepciones del tiempo. En el mundo andino, ¿cómo era esta manera cíclica?
una sucesión constante de periodos de caos o desorden y de cosmos u orden. Cosmos justo significa eso. Cosmos significa orden. La visión mundo, y el mundo es orden. Entonces, etimológicamente sería la visión del mundo, la visión del orden incaico. ¿Cómo es el tiempo cíclico de los incas? Una sucesión de periodos de caos y de periodos de desorden, de orden, perdón. Desorden y orden, caos y cosmos, ¿no? Antagonistas que se van sucediendo, como los chinos, el yin y el yang, ¿no? Ese símbolo, ese círculo con esos dos antagonistas, blanco sobre negro, con un puntito del color inverso en cada uno de ellos, el yin y el yang, ¿no? El todo es así. Los incas tenían una manera parecida, pero no igual. Tiene también particularidades el mundo chino. El caos se originaba cuando dos divinidades luchaban entre sí. El orden llegaba cuando una de las dos fuerzas triunfaba. Podría triunfar el mal, pero si llegaba el triunfo de ese mal, ese mal se convertía en orden. El espacio andino era concebido en dos niveles diferentes, uno horizontal y el otro vertical. En el nivel horizontal los incas veían el mundo de manera dual, ¿no? En el nivel horizontal, de la manera horizontal, como nosotros estamos ahora, hay dos. El Hurin, el Hurin y el Hanan, arriba y el abajo, ¿no? En el nivel horizontal hay un arriba y un abajo. Estas dos mitades a su vez se dividían en otras dos, dando origen a una cuatripartición. Es decir, en el nivel en el cual, en el nivel horizontal hay doble, un arriba y un abajo, un Hurin y un Hanan. Al mismo tiempo hay dos, entonces hay 4 lugares, por eso que los suyos son 4. En el nivel horizontal los incas veían de manera dual, eso ya lo explicamos. En el nivel vertical, en cambio, en el vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, el espacio estaba dividido en 3 planos. El Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. El Hanan Pacha es el mundo de arriba, donde se encuentran los dioses. El Kai Pacha es el mundo de los vivos, donde nosotros habitamos. Y el Uku Pacha es el mundo de abajo, era el mundo subterráneo donde vivían los muertos. En el mundo de los vivos existen lugares sagrados que comunicaban con el nivel inferior o el mundo de los muertos. Ese era el caso de los volcanes, que unía ambos sectores a través de sus cráteres, ¿no? Entonces, dos espacios, ¿no? El vertical, que tenía una cuatripartición de donde van a salir los 4 suyos, y el vertical, que estaba dividido en 3 partes, el Hanan, el Kai y el Uku Pacha. Miren este video que quiero que vean, que una señora lo explica de una manera que parece entretenida. Para comprender cómo se relacionaban los ejes estacionales de la Vía Láctea con la conciencia espiritual de la civilización andina, es necesario empezar por observar que el cosmos estaba compuesto por 3 mundos. Ucupacha, el mundo de abajo o mundo subyacente, mundo subterráneo, inframundo o de los muertos. Es la raíz unida subterráneamente al seno profundo de la tierra. Simboliza el arraigo y la gregariedad. La raíz es el sustento final. Nada puede existir sobre la tierra si no está arraigada a ella. La raíz es nutriente, fuente de los cuerpos de todos los antepasados, representado por la víbora, Katari, Amaru. Kai Pacha. Este mundo o mundo inmediato es el mundo de esta vida. Es transitorio y ocupa el tiempo desde el nacimiento hasta la muerte. Mundo material, donde todo se materializa, representado por el felino, puma, yaguareté o pantera negra. Hanan Pacha, que significa literalmente el mundo de arriba. En este lugar viven los dioses tutelares, los sapos. En este primer mundo,
conviven como seres animados, los cerros, ríos y piedras, junto a árboles, animales y fenómenos naturales, son los dioses andinos que pueblan un universo mágico, real y consciente, mundo espiritual, representado por el cóndor, Malku, Kuntur. Todo en el cosmos está vivo y entrelazado. Nada en el mundo es inerte. En la sensibilidad andina, aún la piedra se concibe como viviente. Constituye un sujeto, opera acciones e influjos y participa de la conversación. La articulación de los tres niveles constituye el universo. Allí el microcosmos y el macrocosmos se hallan en íntima correspondencia. En esa articulación, Caipacha juega un rol comunicante, de puente, de transición, mediación y control del equilibrio, al cual el hombre contribuye con su acción ritual y celebratoria. Bien, acá me parece que este lo deja entender bien interesante la forma en la cual esta mujer lo narra. Este texto es sacado, si no me equivoco, de Pachacuti de María Rostorovsky, que la vimos en la clase pasada, ¿la recuerda? Lo sagrado. Para nosotros, por ejemplo, la divinidad es lo sagrado. Dios es sagrado. La madre es sagrada. La patria es sagrada. Para los incas, el término huaca designaba en el mundo andino todo aquello que era considerado sagrado. ¿Quiénes eran sagrados? Los dioses. Los huacas son los templos, los que ahorita conserva inclusive el nombre. Cuando vamos, nosotros hemos ido a Pachacamac, era una huaca, era un templo. Objetos pueden ser huacas, lugares de culto. También se incluía a personas o cargos específicos. El inca era una huaca. Los curacas, los sacerdotes eran huacas. ¿Por qué? Porque eran las cosas sagradas, ¿no? Entonces hemos visto, como ya les acabo de explicar, por ejemplo, si haríamos un paralelismo entre nosotros, lo que consideramos sagrado, para nosotros el presidente no es sagrado, el alcalde menos, ¿no? Entonces, para él y para ellos sí, hay un respeto hacia las jerarquías superiores que no lo conservan nuestras culturas. ¿Por qué son considerados el Inca, curacas y sacerdote como huacas? Porque podían comunicarse con una dimensión sagrada. ¿Cuál es la dimensión sagrada? La dimensión del el Hanan Pacha, ¿no? Donde se encontraban los dioses. Los cronistas llamaban huacas a los dioses de la segunda categoría como los oráculos, las divinidades locales, las momias que significan malquis o los héroes míticos. Entonces, lo primero, para entender lo sagrado hay que entender el término huaca y a lo que ellos se le van a referir. Luego van a venir pacarinas. ¿Qué es la pacarina? Es un lugar mítico de donde se creía que había emergido el ayo. Por ejemplo, podía ser un río, un cerro, un nevado o el mar. Hasta ahora se puede ver. Yo me acuerdo haber ido a lugares donde agarran y están celebrando y toman un vaso de cerveza y agarran y tiran para el lago, para el cerro, ¿no? Entonces, para ellos el cerro, ¿no? La pacarina son lugares donde que hay que rendirles honor. Todos los miembros Alayo reconocían a la Pacarina como su lugar de origen, aspectos que estrechaban aún más su vínculo. Lo que decía esta mujer en el video, todo tiene que ver con todo, el todo está unido. ¿Cómo nos unimos con lo inmaterial? A través de las Pacarinas, de nuestro propio origen. Ellos, ¿de dónde van a salir los hermanos Ayar? De un cerro. ¿De dónde va a salir Manco Cápac? Del lago. Lugares sagrados, Pacarinas. Los pobladores andinos rendían veneración a sus huacas a través de rituales y ofrendas, en especial del muyu, metales preciosos, hojas de coca, cerámica y ropa. Al dios lo mejor, ¿no? Se le entregaba a ellos cosas que para los incas, para el pueblo incaico, para los quechuas, eran muy importantes. Cuando alguien fallecía, sus familiares debían realizar una serie de ceremonias
para que el viaje del espíritu del difunto hacia el mundo de los muertos fuese exitoso. Es un viaje. Esto no se acaba acá, ni siquiera con la muerte. La muerte es un paso hacia el otro lugar. Entonces, ¿quiénes preparan ese viaje? Los que nos quedamos. Estas ceremonias seguían un riguroso orden, que es esta ceremonia para este viaje, que incluía colocar junto al difunto ofrendas tales como comida, bebidas, ropa y objetos diversos. Los lugares de enterramiento eran sagrados. ¿Por qué? Porque después estas personas iban a hacer algo por nosotros acá. Hay una estrecha interrelación. No se hace porque somos buenos, sino se hace porque queremos obtener algo después de ellos. ¿Qué era lo que querían obtener? Ahí vienen los malquis. ¿Quiénes son los malquis? Las momias de sus antepasados. Eran venerados como protectores del Ayllu. Para eso se les hacían todos estos rituales. ¿Para qué? Para que puedan intervenir en el mundo de los muertos y cuiden el mundo de los vivos. Eran protectores del Ayllu, según las creencias andinas, intermediarios entre el grupo de parentescos o Ayllu y las divinidades locales. Una vez que morías, ibas hacia ese lugar. Entonces, ellos eran los que iban a hablar con estas divinidades locales para que a ti, que seguías acá, fueras cuidado. Los pobladores andinos acudían a ellos a pedir buenas cosechas y bienestar para el grupo. Le seguían pidiendo cosas. Acá no se le pide cosa al muerto. Nuestra religión es distinta. Es, ¿qué cosa? Una cosmovisión distinta. Para nosotros el muerto está descansando, está con Diosito. Para los incas, no. Para los incas está intercediendo por nosotros en el otro mundo. Cada cierto tiempo, los malquis significa momia, eran sacados de las cuevas donde eran depositados para recibir ofrendas y ser paseados en procesión, ¿no? Se les rendía honores después de muertos. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, porque después le van a pedir cosas. También estos son lo sagrado. Para ellos, todo esto que es definido, Pacarina, Huacas, Malquis, concepciones de lo sagrado. Pero también habían espacios, los seques y los espacios sagrados. Una de las formas en que los incas organizaban el espacio sagrados era mediante el uso de los seques. ¿Qué eran los seques? Líneas imaginarias dispuestas alrededor de la ciudad del Cusco. Dividían 4 sectores. Miren, igual a como estaba dividido esta cuatripartición que tenía el nivel horizontal, ¿no? Igual acá, en el Cusco estaba dividido en 4 sectores, de acuerdo con los caminos que partían desde la capital hacia los 4 suyos. A esto se refiere esta cuatripartición, ¿no? Del nivel horizontal, el arriba y el abajo, el Junin y el Hanan, dividido a su vez en otras 2 mitades, haciendo una cuatripartición sobre los 4 suyos. Todas las líneas van a convergir. ¿Dónde va a ser? ¿Cuál es el centro de todo esto? El Templo del Sol en el Cusco, el Coricancha. Sobre los ejes se situaban adoratorios que iban desde el interior hacia la periferia del Cusco. ¿Cuáles eran estos ejes? Peñascos, fuentes de agua, templos edificados en honor a una divinidad o un antepasado. Estos lugares eran lugares adoratorios, ¿no? Que en la cual para su mantenimiento se estaba cerca de las panacas, que eran en las panacas las casas reales, y los ayllus custodios, que se encargaban justamente de establecer al seque. ¿Qué es el seque entonces? Un espacio sagrado, ¿no? El seque era un conjunto, eran las líneas imaginarias alrededor de la ciudad de Cusco que dividía en 4 sectores. Era un espacio, eso era el seque, un espacio sagrado que dividía a toda esta zona en 4 sectores y de donde van a ser los 4 suyos, pero tiene su relación intrínseca con esta dualidad, Hanan y Hurin, que estaba a su vez dividida en 2 partes. Hemos visto el tiempo y el espacio, lo sagrado y los seques y el espacio sagrado. El calendario andino,
¿no? Nosotros, no todos los países ni todas las civilizaciones tienen el mismo año. Nosotros nos encontramos ahora en el año 2020, pero para los judíos es el 5000 y pico, para los chinos, no sé, es el 4000 y pico, para los islámicos es el 1000 y pico. Entonces, para cada civilización tiene una concepción del calendario distinta. Nosotros trabajamos con el calendario juliano. Entonces, para el mundo andino, ¿cómo era? Para Betanzos, ¿quién es Juan de Betanzos? Lo hemos visto en la leyenda de los hermanos Ayar. El calendario andino fue reestructurado por Pachacute. No fue siempre así durante toda la época de los incas. Durante la época de Pachacute fue distinto, cambió. Lo que sabemos con certeza es poco. Sin embargo, podemos decir que se caracterizó por estar estrechamente relacionado con las labores agrícolas y del ciclo del crecimiento de las plantas. Con eso tiene que ver su calendario. Quiero que veamos este texto. A lo mejor no se los pongo porque les voy a tomar más tiempo y no quiero que se haga muy largo el tiempo para ver si que se vean el video. Está bien, no les voy a poner mucha cosa, pero vamos a hacerlo más corto. Entonces, el calendario andino fue reestructurado por Pachacútec. A lo largo del año se celebraban fiestas que coincidían con el solsticio y el equinoccio. ¿Qué es el solsticio y el equinoccio? Los dos son los momentos claves en el calendario solar, tiempos en los que los rayos solares caen directamente sobre uno de los trópicos. Sucede en el 21-22 de junio para el de Cáncer el invierno y el 21 y 22 de diciembre para el de Capricornio, para el invierno y verano. ¿Qué significa solsticio? Que el sol cae directamente igual sobre cada uno de los trópicos. Y el equinoccio significa X es igual, noxio, noche, ¿no? Época en la cual el día y la noche duran igual. Época en el año en la que el día y la noche tienen igual duración. El día y la noche no tienen igual duración. En el verano, por ejemplo, los días son más largos y las noches más cortas. En el invierno, viceversa. ¿Cuándo va a suceder esto? En otoño, el 20-21 de marzo, y en septiembre, en la primavera, 22 y 23. Ahí es cuando empiezan, ¿no? Empieza el equinoccio da inicio al equinoccio de primavera y el de otoño. Entonces, a lo largo de estas fiestas del año se van a celebrar fiestas que van a coincidir con estos dos eventos, el equinoccio y el solsticio. El primer mes del año era diciembre. ¿Por qué? Porque era la época en que se iniciaba las lluvias en la sierra. En este momento del año se van a producir el solsticio de verano. Por eso, ¿cuándo va a ser el solsticio de verano? 21 y 22 de diciembre, ¿no? Por eso se organizaba el Kappa Raimi. El Kappa Raimi, el inicio del solsticio de verano, una de las ceremonias más importantes. 6 meses más tarde, en el solsticio de invierno, es decir, 20 o 21 de junio, daba inicio a un nuevo periodo en el que se celebraba la fiesta más importante de los incas. ¿Cuál era? La fiesta no es el Kappa Raimi la más importante, es el Inti Raimi. Se celebraba en la plaza central de Cusco, era dirigida por el mismo Inca. A esta festividad no solo asistían los miembros de la élite cusqueña, sino también los curacas venidos desde lugares lejanos, especialmente para este acontecimiento. Se sacrificaban camélidos, ¿no? Sin embargo, los meses de diciembre y junio no eran los únicos en que celebraban fiestas conmemorativas. Miren su calendario andino. Abril se llevaba a cabo la cosecha que empezaba en diciembre. A ver, ¿no? Bien, entonces, abril era la época de la cosecha. ¿Cosecha de qué? Cuando empezaban las lluvias se sembraba. Entonces, en abril ya se cosechaba. En julio se repartían nuevamente las tierras. En agosto se sembraba para la siguiente temporada. En septiembre se hacían fiestas en honor a la luna. En octubre, los propiciatorios para que llueva. Y en noviembre se recordaba a los muertos, la fiesta de los Malquis. Esto era su calendario de la fiesta más importante, era como nosotros. En abril celebramos, no me acuerdo, pues, pero por ejemplo, en julio las fiestas patrias, en agosto Santa Rosa, en septiembre la primavera. Entonces ellos tenían
el día de abril es el día de las letras, ¿no? El 23 de abril, la muerte de Cervantes. Entonces, nosotros tenemos nuestro propio calendario de acuerdo a nuestras fechas importantes. Estas eran las fechas importantes para ellos. Se dan cuenta sobre todo en qué, en sus actividades económicas, la agricultura. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que tienen? No es muy complicado, es cortito como lo acabamos de ver. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿No? Lean este texto sobre las pacarinas y completan esa parte. Y por segundo, este cuadrito. Chicos, es bien fácil, ¿no? La importancia del capacocha, búsquenlo, ¿no? Dice documento nuevo, necesito que ustedes también investiguen. No puedo, todo puedo dárselos. El Inca, el sumo sacerdote y el padre de la joven elegida. Busquen él explicando la importancia del capacocha. Búsquenlo y van colocando ahí. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Pero necesito que ustedes también investiguen. Bien, chicos, ha sido cortito el video. Espero que les haya servido para entender el tema. Son 3 cosas que me tienen que hacer. Resuelven el quizzes. Antes tienen que hacer el material de estudio, sino cómo resuelves el quizzes. Nos hemos pasado haciendo quizzes hasta agosto. Solamente haciendo material de estudio. ¿Para qué? Para estos quizzes. Necesito que empecemos a practicar lo que ya hemos venido haciendo, que es la construcción de nuestro material de estudio para poder resolver exámenes. Quiero ver cómo les va ejecutándolo. La ficha y nada más. Es bien fácil la tarea de esta semana. Espero que estén bien. Les mando un saludo afectuoso. Nos vemos. Chau.